Ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, Gabriel Amaro. Buenas noches, Gabriel. Bienvenido al Final del Día. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es el 10% que le toca al Perú, como a otros países de América Latina, pero ¿cómo nos va a afectar directamente a los peruanos, sobre todo a los productores agrarios, que Estados Unidos es el primer destino de los agroexportadores? Bueno, es un primer golpe, ¿no? Ya había un anuncio hace semanas sobre esto, no sabíamos cuál era el porcentaje ni cómo nos iba a afectar, pero era un riesgo muy grande. Eh, Esto afecta de varias maneras, ¿no? Por un lado, entrarían nuestros productos más caros a Estados Unidos, en donde aparentemente algunos de los competidores tienen la misma tasa de arancel, ¿no? Del 10%, Chile, Colombia, algunos otros, ¿no? Pero todavía no sabemos el detalle de cómo se va a aplicar. Puede tener efectos peores inclusive, pero hay competencia como por ejemplo México, ¿no? Hablaba de que México, con el tratado que tiene con Canadá y México, los que están en 0% de aranceles se mantienen y los que no están dentro del tratado es 25%. Algo de eso mencionaron. Y México sí es una competencia en Perú, por ejemplo. Sobre todo en la palta. En la palta y otros cultivos, ¿no? Y por otro lado se habla de aranceles recíprocos. Nosotros tenemos aranceles recíprocos ante esta medida porque tenemos 0 arancel con Estados Unidos. Ahora, ellos y nosotros, ¿no? hay un tema importantísimo que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo quedarían los productos? Porque habría que tener el listado de productos que están inmersos en el Tratado de Libre Comercio y ver de qué manera esto se va a afectar o no, o cómo es este tema. Es justamente lo que están analizando. Yo he conversado con el gobierno, he conversado con el MINCETUR, con Cancillería. Con los ministros de Ministro cada de sector. Agricultura, sí, sé que están reunidos, hace un rato han estado reunidos evaluando la situación junto con el embajador de Perú en Estados Unidos. Vamos a tener una reunión esta semana con la ministra de Comercio Exterior para ver un poco los detalles de cómo se aplicarían y cuánto efectivamente tiene el efecto, ¿no? Pero en principio nosotros ante esta medida teníamos 0 arancel en todo lo que era productos agropecuarios, ¿no? Ahora, pareciera que el gobierno este tema los ha agarrado fríos, pero pese a que ya había un anuncio que el 2 de abril se iba a dar esa noticia. Eso lo hemos sabido hace ya un tiempo, tanto así que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, dice que no vemos posibilidades que lo previsto en el TLC se vea afectado, pero reitero, es una noticia en desarrollo, esperamos conocer en detalle el contenido de esta decisión para poder tomar la temperatura exactamente. No han habido, digamos, exploraciones previas, porque queda claro que al gobierno, al Ejecutivo, esto los ha agarrado un poco desprevenidos, ¿cree usted? A ver, en cuanto a las instituciones tutelares respecto a los tratados de libre comercio como el MINCETUR, por ejemplo, o la que ve las relaciones internacionales como la Cancillería y la Embajada, han estado haciendo seguimiento, ¿no? Y coordinaciones demás. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con ellos y muy cercanas para ver efectos y para ver también intencionalidades del gobierno americano ante lo que suceda, ¿no? Y hay medidas que se tienen que tomar y hemos hablado de una serie de medidas, ¿no? Pero, digamos, esas instituciones sí han estado trabajando en el tema, ¿no? Ahora, es un tema general, no solo con el Perú. Lo que pasa es que hay algunos datos cruzados, como mencionaba lo de México, y el otro tema que también mencioné, lo del Tratado de Libre Comercio, cómo se va a aplicar. Porque el tratado es un acuerdo entre partes, como socios comerciales, y donde ahí tenemos aranceles recíprocos. Entonces todavía no queda claro, no ha habido una comunicación, digamos, que el Perú estaría esperando una comunicación formal de los Estados Unidos haciéndolo conocer. Está haciendo las consultas respectivas, ¿no? Para poder, para ver cómo se va a aplicar esto y ver el efecto real. Efecto va a haber de todas maneras, porque ya está el monto del porcentaje. Segundo, va a afectar al productor, a la cadena productiva. De todas maneras lo va a afectar. ¿De qué manera le afecta en el precio? Es que es un producto que va a entrar a un mercado americano que antes de entrar con cero arancel con 10% más de costo, digamos, ¿no? Entonces lo que va a afectar es al consumidor, pero dependiendo de si otro producto no tiene arancel como México, en productos donde entramos al mismo mercado,
en el mismo momento vamos a estar en desventaja. Ahora, si todos entramos con 10% más, ¿no? En el caso peruano 10%, Chile, Colombia y otros, lo que habría que ver es cómo nos tratan los importadores. Porque como esto puede afectar al consumidor, el importador puede decir, oye, baja tú tu precio para no afectar mi mercado. Pero ¿cómo Que te sigan van a comprando. bajar el precio si yo tengo que pagar un impuesto, Bueno, por decirlo, de 10%? O sea, de 0 a no 10% solamente es 10%, bastante. no solamente el impuesto, sino hay costos operativos y sobrecostos dentro del país nuestro también, y costos en materia de transporte y una serie de sobrecostos que existen, ¿no? Entonces el tema es complejo y yo no sé si lo han analizado también, ¿no? Así que tenemos que ver primero los detalles para ver la afectación completa y ver cómo se va comportando el mercado. Porque finalmente, cuando uno pone un arancel de entrada a un producto, ese mercado va a recibir un producto más caro, en principio. Entonces el consumidor va a ver qué compra, qué no Deja compra de o comprar. cuánto compra. Claro, Entonces si es más caro, dejas de comprar compras menos, ¿no? y se va a generar inflación en los Sí. estados. Si suben los precios se genera inflación Ahora, y por otro lado va a afectar al país que produce para abastecer ese mercado. En Ahora, el caso nuestro, el ¿no? Perú es la estrella de la exportación de arándanos y el mercado es Estados Unidos. Sí, el principal. No, el principal. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Porque en los Estados Unidos el arándano peruano, el espárrago peruano es muy bien valorado, Sí. ¿no? Está en todos los supermercados, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Más caro. ¿Qué va a pasar con los productores? Y de hecho se afecta directamente al trabajador agropecuario. Así es, y a las inversiones, y al ingreso de divisas, y al ingreso de impuestos también para el fisco y para el momento económico de las regiones, ¿no? Bueno, ahí en el caso del arándano, por ejemplo, estamos en contraestación, ¿no? Nosotros entramos cuando no hay mucho producto o no hay producto de ellos ahí, porque ellos producen también, y abastecemos un mercado que está acostumbrado a comer arándanos, a los blueberry famosos, ¿no? Entonces al consumidor le va a llegar más caro. Vamos a ver cómo se comporta ese mercado y ese consumidor, ¿no? Entonces va ¿Podría a ser dejar de afectado, comprar? puede comprar menos, evidentemente, ¿no? Y puede generar inflación también porque son muchos millones. En el caso de Perú, nosotros exportamos el 35% de todo lo que exportamos en agro, en el mundo, va al mercado de Estados Unidos. ¿Tiene alguna medida positiva, alguna posibilidad positiva? Porque ya hemos conversado de este tema y nos hablaban de la estacionalidad, que cuando acá, por el tiempo, estamos en verano, producimos productos de la estación y en Estados Unidos está en invierno, entonces ahí hay la posibilidad de que nos compren. Pero ahora, con este impuesto, ¿cómo? ¿Hay algo de positivo en esta medida o ninguna? Todas las barreras, cuando hay libre comercio, es para que los países se desarrollen competitivamente en lo que es más competitivo uno y otro, y para incrementar el comercio y la relación entre los países a través del comercio, ¿no? Entonces, cuando uno pone una barrera no tiene mucho de positivo, ¿no? Y lo que va a suceder es justamente, pueden haber problemas de inflación, pueden haber problemas de modificación de comportamientos en el mercado, va a haber problemas en la cadena de suministros, no sabemos el impacto final, porque además el tratamiento es diverso, ¿no? O sea, hay tasas muy altas, hasta 90%, tasa de 30%, tasa de 25%. A nosotros felizmente que estamos con la tasa más baja de 10%, igual que Chile, Colombia y otros países, ¿no? Pero de todas maneras está afectando un comportamiento natural de una relación comercial, pero además los mercados. Bueno, Vamos entonces, a ver cuáles van a ser los efectos en bueno, Estados hay que Unidos, ¿no? esperar también las decisiones que tome el Ejecutivo. Mira, hay una decisión urgente. O sea, algunos dicen hay que diversificar mercados, hay que irnos al Asia, a Europa, etcétera. Los dos principales continentes son Norteamérica y Europa. Y Europa, Ah, donde ok. van nuestros productos de agroexportación. Pero China no es el primer socio comercial. Digamos, globalmente como continente, Ok. la mayor cantidad va a Europa y Estados Unidos, y como países en agro es Estados Unidos, ¿ya? Pero no es fácil diversificar porque es todo un proceso para abrir mercados en alimentos, en agro. Entonces, la medida más urgente que tiene que tomar el gobierno mañana
te digo, y lo puede Mañana. tomar mañana. Y más que el gobierno con el Congreso, es en el Pleno aprobar la nueva ley agraria, que nos va a ayudar a sobrellevar este tipo de riesgos que tenemos y otros que se están anunciando que van a venir. La que se derogó en el 2020. Es una nueva ley que viene de varias bancadas y que ya se aprobó en la Comisión Agraria y hoy día está en la agenda del Pleno del Congreso, pero todavía no hay fecha para que entre. Entonces, una medida efectiva que ayuda a resolver o a menguar este problema es aprobar mañana mismo la nueva ley agraria, acelerar los procesos de la reglamentación correspondiente y seguir trabajando otras alternativas para disminuir esta afectación. Bueno, esperemos que pasa y que no se afecte demasiado. Muchísimas gracias, Gabriel Amaro, por su presencia en Al Final del Día. Muchísimas gracias. Bueno,